Hola, Jessica, mi planet. Qué lindo tenerte aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy entretenido y es sobre Plutón y la generación en la que naciste. Averigua a qué generación perteneces. Bienvenida y bienvenido a este universo. Esto es Espiritualmente Cotidiano. Algo que me encanta de la astrología es que podemos ver, por ejemplo, de acuerdo al ciclo en el que nació una persona, a qué generación pertenece. Esto es de lo que vamos a estar hablando hoy porque viene un ciclo súper importante para el planeta, que es Plutón en el signo de Acuario, pero desconocemos qué hizo Plutón en otras épocas, cuál es como la función que ha tenido. Elegí los últimos Plutones que vienen desde el año 56 y van como por ciclos de aproximadamente de 10 a 15 años. Y me parece muy valioso porque si tienes familiares que pertenecen a otro Plutón o personas que tal vez hoy conoces y como que te pueda hacer un sentido esa diferencia de edad y cuál es la generación, de pronto tu jefe o tal vez tus padres o tus hijos, y eso hace que tenga como un sentido más profundo porque hay generaciones que viven procesos más dolorosos, porque hay generaciones que tienen como temas mucho más arraigados a sus creencias e ideales. Y también para que nos preparemos, para que aprendamos con astrología cómo podemos usar esta información y aportar a lo que viene con Plutón en Acuario a partir del año 2023 y hasta el año 2040. Entonces, bueno, Plutón en astrología, a pesar de que la NASA saca y pone todo el tiempo a Plutón como un planeta enano, desde el punto de vista de los astros y de hacer un horóscopo, hacer como todo un tema astrológico, Plutón representa a nivel de nuestra psiquis esas actitudes o situaciones que nos llevan por completo a el dolor. Como que es el representante oficial de cuáles son las máximas como heridas y transformaciones. Cuando decimos como una experiencia plutoniana, es una experiencia que puede llegar a traer mucha sombra y que a través de todos los procesos de sombra que se viven con Plutón vamos a poder experimentar las grandes experiencias de luz. Entonces es como esta polaridad de entrar en un proceso plutoniano, es como transformador, pero al mismo tiempo esa transformación nos puede llevar a alegría, confianza, como ser más valientes y más fuertes hacia lo que viene. Y Plutón no es rápido. Plutón, por el contrario, es desde la perspectiva de la Tierra, tiene una lentitud y esa lentitud hace que los procesos de Plutón además son como muy estáticos, como que cuando viene ese proceso de crisis, a veces la crisis no dura solamente un mes, muchas veces ese proceso de Plutón puede durar años. Este año, 2023, estamos cerrando un gran ciclo que empezó en el 2008. Entonces, como que en la medida en la que te voy a ir contando de las diferentes generaciones de Plutón, quiero que tomes nota porque seguramente te va a hacer mucho sentido las transformaciones, los cambios, los temas políticos, los temas sociales, la economía, cómo eso se ha venido transformando y cuál desde mi punto de vista, que es sanación y astrología, podemos como tomar esos elementos y ser más empáticos o tener más conciencia sobre generaciones mucho más jóvenes que nosotros que pues están pasando por procesos distintos y nos puede dar mucha más comprensión. Entonces, en el año 56, Plutón entró en el signo de Virgo y salió en el año 1971. Entonces, si eres una persona que nació entre el año 56 o 71, que es como el punto de referencia que quise tomar como para tomar los últimos Plutones, porque son procesos muy largos y para que el episodio luego como que nos pueda servir para retomar esa información. Este periodo en la historia de la humanidad tuvo que ver mucho con el servicio. Entonces, si naciste dentro de esta generación, es una generación donde parte de las características es como
aprender a trabajar, aprender a ordenar la energía, aprender a cuidar, digamos, los excesos. Es una generación que hoy, si lo vemos como hacia adelante, es una generación que ha estado como haciendo un trabajo muy fuerte para tener sus ahorros para la vejez, y muchos en esta generación tienen pues esta herida de no haber podido hacer como un ahorro programado o no haber podido como gestionar desde el punto de vista de Virgo, que es la energía de Plutón en Virgo, como la preparación para el tiempo donde ya no puedes ser tan productivo y necesitas como tener los recursos para vivir la vejez. Entonces, esta generación vino a transformar eso. Es una generación donde su herida va a estar muy relacionada con la organización de los recursos. Es muy importante saber que cuando Plutón entra en un signo, como que nos marca un proceso de cambio importante. Entonces, si lo vemos, pues históricamente muchas de las plataformas donde se han quedado los sistemas pensionales, donde se empezaron a hablar como de las leyes laborales, de los procesos de qué pasa cuando una persona lleva tantos años en una compañía, o cuál es la manera en la que podemos como redescubrir, por ejemplo, temas de Virgo que son las hierbas, la naturaleza, el inventario de los recursos naturales, pues vino también con Plutón en Virgo. Es ese momento donde se crean sistemas para poder contabilizar los recursos. Esta generación necesita hacer un cuidado muy especial en su salud, porque una de las misiones o las heridas que viene a sanar tiene que ver con eso, con cómo transformar desde la experiencia, porque Plutón nos da experiencias, la manera en la que nos relacionamos con la planeación de la energía. Cómo esta generación nos puede dejar un legado muy importante sobre cómo administrar los recursos, cómo generar como este valor a la naturaleza, y cuál es la parte más importante que tenemos como humanidad, y es cuidar y aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Entonces podríamos decir que esta generación, que seguramente tu papá o tu mamá, si eres millennial, pues nació en esta generación. Entonces es una generación donde ellos requieren, digamos, que el resto de las generaciones podamos ser apoyo en términos de eso, de tal vez ellos no tuvieron como toda la precaución económica que era necesaria para los tiempos difíciles, y vienen otras generaciones a entender y comprender eso y cómo poder aportar de una manera amorosa y empática a esta generación. Hay otra generación que nació en el año 72 y que se llama Plutón en Libra y que va hasta el año 84. Esta generación es una generación que uno de sus propósitos y como objetivos dentro de los temas de sanación es que vienen a sanar todo lo que tiene que ver con el equilibrio, los derechos humanos, la justicia, la armonía. También tiene que ver mucho con cómo podemos generar relaciones justas, equilibradas y equitativas, o donde se pierde de alguna manera como el deseo de tener mucho de algo, sino más bien es como cómo generar un balance para que los procesos de paz, de transformación social, los grandes cambios que están relacionados con el equilibrio y la armonía de los derechos y las relaciones se dé. Es una generación que, si tú te pones a ver, han tenido muchos procesos de cambio en términos de sus relaciones. Entonces es una generación que tuvo que ver por primera vez cómo son los trámites o los documentos legales para hacer un proceso de divorcio. Y parece que es hace muy poquito tiempo que esto sucedió, pero pues realmente ha sido muy revolucionado el mundo, y tenemos esta generación que nos ha venido a enseñar eso. Cómo se da una separación, cómo me puedo vincular de una manera más justa y equilibrada, cuáles son las maneras en las que las relaciones se transformaron. Entonces ya no existe solamente una manera de relacionarnos, sino que existen diversas maneras en las que podemos como
incluso era un tabú hace unos pocos años, divorciarse, separarse, como esta generación ha tenido que vivir como muchos procesos a través de sus bodas, relaciones, matrimonios, y ha encontrado la manera de poner al otro en una como experiencia que viene del equilibrio, de la armonía, de sanar, como esta casa 7, que sería Libra en astrología, se vuelve como un espacio donde yo puedo crecer con la otra persona, pero al mismo tiempo puedo tener derechos iguales, puedo tener condiciones de igualdad y de equilibrio. Se vuelve, y seguramente si tú naciste dentro de la generación del año 72 y el 84, pues para ti es prioritario tener balance dentro de tu propia vida, como poder saber con qué personas cuentas, poder saber cuáles son los recursos con los que vamos a hacer equipo, cómo funcionan las sociedades, cómo podemos aportar sin ser como injustos en esta relación. Y pues obviamente toda la energía de Libra pues ha estado movida, digamos, por muchos cambios que hubo en esta época en el mundo. Si te acuerdas, hubo muchos movimientos sobre los derechos humanos, hubo muchos movimientos sobre la manera en la que el mundo en ese momento se estaba configurando y que nos dejó gran parte de como el marco legal y la justicia que hoy todavía en nuestros países es la base de pues la creación de sociedad. Luego viene una generación que es la generación de finales del 84 y mediados del 95. Entonces, si naciste entre 1984 y 1995, tu generación se llama Plutón en Escorpio. Esta generación, a la cual yo también pertenezco, es una generación donde Plutón, al ser el planeta que está hablando de la transformación y que pertenece al signo de Escorpio, digamos que Plutón se asocia a Escorpio, lo que nos está diciendo es, estas personas van a ir a lo más profundo, a lo más escorpiano, como a descubrir que hay otras maneras de hacer las cosas. Dentro de ellas, temas como heridas del sistema familiar. Entonces, si te sientes que eres esa oveja sanadora de tu familia, es porque justamente por haber nacido con Plutón en Escorpio, eres una generación que está invitada a hacer un proceso de cambio y transformación. Es una generación que viene a encontrar la sanación a través del perdón, la reconciliación y las libertades. Entonces, en Escorpio podemos encontrar muchas energías que tienen que ver con lo denso, ¿saben? Como temas ocultos, temas que son un poquito complicados en términos de los grandes secretos o tabúes a través de la sexualidad, y que cuando los empezamos como a ver y entonces empezamos a descubrir que hay unas maneras, todo el tema de género, sexualidad, relaciones, tiene que ver mucho con la relación también con el cuerpo, con el placer, con lo que la sociedad no quiere ver, temas de las grandes como transformaciones de qué queremos hacer con la basura, con la contaminación, qué queremos hacer como sociedad con lo que está contaminando e intoxicándonos. Y es una generación que es muy intuitiva, muy esotérica, muy mística, donde los procesos de empatía y de dolor son más fuertes porque se sienten mucho más conectados a querer atravesar, aunque le duela a la generación de Plutón en Escorpio, como que tiene esa valentía para atravesar el dolor, como para decir ya, en esta familia como que hacemos las cosas de manera distinta. Son una generación que vive crisis reevaluativas constantemente. Entonces, si naciste entre el año 84 y 95, pues no se te haga raro que tienes como estos momentos donde dices, pero ¿por qué otra vez estoy emocionalmente sintiéndome así como tan desbordado en estas emociones?
pero también es una generación que tiene una conexión con el placer y la sexualidad muy importante. Entonces, si vemos en los años donde Plutón estuvo en Escorpio, que es entre el año 84 y 95, pues se da por primera vez, por ejemplo, el Día Internacional, digamos, del VIH, ¿no? Se dan todas estas primeras llamadas de atención del mundo hacia las enfermedades de transmisión sexual. Se da un proceso donde el cuerpo dice, creo que tenemos que empezar a mostrarle a la humanidad que se puede enfermar e intoxicar si no tiene un cuidado de su poder y de su energía. También hay muchos descubrimientos en esta época a través del cáncer y las enfermedades que tienen que ver como las enfermedades ocultas y todo lo que tiene que ver con la igualdad y la libertad desde una perspectiva de lo que yo siento que soy y cómo me puedo reconocer en la sociedad. Entonces, hubo grandes avances en temas de derechos humanos. Hubo grandes avances sobre las cosas que la sociedad y el mundo no quería ver, porque si naciste Plutón en Escorpio, tú quieres ver más allá de lo aparente. Tienes una capacidad intuitiva impresionante y es muy propia de esta generación. Y también, como Plutón ocurre cada 248 años, entonces si nos devolvemos en el tiempo, hace muchísimos siglos, pues no teníamos una generación de personas que quería retomar la información de lo místico, lo oculto. O sea, de hecho podríamos decir que el gran auge de la astrología y de los temas místicos tiene que ver con que la generación de Plutón en Escorpio decidió retomar conocimiento que es ancestral, que estaba oculto, que estaba como no tan bien visto y ponerlo a la luz para poder mostrar que también los procesos de introspección y transformación interna traen grandeza a la humanidad. Si naciste en la generación del año 95 al año 2008, tu generación es Plutón en Sagitario. Hay un cambio muy importante de la generación Plutón en Escorpio a la generación Plutón en Sagitario, porque esta generación no profundiza tanto en los procesos, digamos, como emocionales, sino que es una generación que nació para sentir esta idealización sobre los temas sociales y colectivos. Entonces es una generación que tiene una misión muy grande y es como empezar a cuestionarse todos los temas sociales, políticos, la manera en la que en sus países se hacen, se toman las decisiones y son una generación que ha hecho unas movilizaciones muy importantes en los últimos años, porque esta generación, si haces cuentas, pues ya está en la universidad. Entonces es una generación que está como muy llamada a el idealismo. Entonces este idealismo sagitariano, que son Plutón en Sagitario, nos lleva a descubrir que la manera en la que podemos crear procesos de conexión social, de transformación, de evolución, tiene que ver con empezar a transformar las creencias sociales más fuertes que se han dado. Entonces, si te pones a ver, es una generación que también tiene como una relación directa con repensar los discursos, ¿no? ¿Cómo lo queremos decir? Entonces, pues hoy vemos a las generaciones, ellos ya entrarían como en la categoría de centennials. Vemos que ellos están totalmente interesados en que las cosas sí se hagan de manera distinta. Y entonces sienten que hay un encuentro donde en lo colectivo se sienten mucho más cómodos porque es una manera en la que pueden transformar estas creencias. Sin embargo, como toda energía sagitariana, puede llegar a ser muy doloroso darnos cuenta que los ideales no siempre se pueden implementar. Entonces, parte de la herida que también están sanando los nacidos con Plutón en Sagitario es descubrir que no siempre los momentos de transformación son inmediatos y que como todo proceso plutoniano, pues va a tomar tiempo que las cosas sean como desde la libertad que esta generación ha soñado. Si tienes familiares que son de esta generación, si trabajas con personas de esta generación, es muy importante que los ideales en tu empresa, en tu emprendimiento, en tu proyecto sean muy claros para esta generación. Porque si
un Plutón en Sagitario, es decir, una persona nacida entre el año 95 y 2008, trabaja para ti o está en tu equipo o hace parte de un proyecto donde tú quieres impactar a esta generación, ellos van a necesitar que tú tengas mucha claridad de cuál es la filosofía detrás de lo que quieres hacer. Porque si esa filosofía no es real, no es clara, ellos son muy ambiciosos con los sueños, pues definitivamente es posible que no puedas retener ese talento dentro de tu equipo. Y bueno, vale la pena tener a esta generación dentro de los proyectos porque son visionarios hacia lo que viene. Y también si vemos en la historia, pues es una generación que es una época de la humanidad donde hubo mucho crecimiento sobre el sentido de emprender, ¿saben? Como de tener un nuevo proyecto, de salirnos de las estructuras tradicionales e ir hacia como construir una realidad distinta, donde alguien estaba diciendo, creo que ya no quiero esta tradicionalidad y quiero irme a viajar por el mundo, quiero romper fronteras, ¿no? O sea, después del año 95, si vemos el incremento de vuelos internacionales, la facilidad que tenemos para ir y conocer el mundo, pues es muy evidente que pasó Plutón por Sagitario. Hay una generación que son nuestros pequeños, que son todos los que nacieron entre el año 2009 y el año 2023 y todavía un poquito alcanzan a conectarse con la energía del 2024. Es una generación que viene a transformar y a romper como todo lo que tiene que ver con estructuras de la manera en la que conectamos con la realidad. Entonces son almas o probablemente como mentes que nacen con una madurez excepcional, ¿sí? Entonces decimos como, wow, qué profundidad hay en este niño o en esta niña. Y entonces la explicación que le podríamos dar en astrología es que todos los que nacieron después del 2009 han tenido que enfrentar sus padres o el sistema en el que han estado las realidades económicas más fuertes de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque esta generación nace y entonces empieza toda una crisis económica, una recesión en el 2008, y luego viene todo este proceso de pandemia que también tiene que ver con Plutón en Capricornio. Entonces la generación de Plutón en Capricornio viene a sanar la manera en la que nos conectamos con la economía, con los recursos energéticos, como que es una generación que tiene una conciencia mayor sobre cuáles son los recursos que se requieren para la vida. Y entonces tenemos temas sobre la mesa como ecología, desarrollo sostenible, el uso de las energías renovables, la transformación de la manera en la que entendemos el mundo del futuro, ¿no? Es una generación, yo los llamo pequeños jefecitos, porque para mí todos los nacidos en Plutón en Capricornio tienen como una capacidad y un realismo que hace que se sienta como que ellos tienen una fuerza muy especial para materializar sus sueños. Son mucho más determinados, mucho más conscientes de lo que hay y de lo que no hay. Y digamos que Plutón en Capricornio, que es esta generación de los niños ahora, no tienen ese idealismo tan marcado como lo tenían otras generaciones en otras etapas, digamos, de los últimos años. Con ellos yo recomiendo que haya una conexión y si eres papá o mamá de esta generación, que tengas una conexión muy linda alrededor de el arte y sobre todo como la práctica que suavice todo su lado como más exigente. ¿Sí? Entonces es una generación que necesita que nosotros cuidemos de ellos con atención, con cuidado, pero sobre todo como un cuidado llevado a conectar con la naturaleza, tener actividades de esparcimiento, tener una manera diferente de ver y de relacionarnos con el arte. Es una generación que desde mi perspectiva va a cambiar muchas cosas que conocemos. Y seguramente cuando ellos estén un poco más grandes vamos a ver como todo el aporte que tienen concreto a la sociedad sobre su aporte creativo y la manera en la que ellos
con realismo pueden llevarnos a ver la importancia de cuidar el agua, la importancia de cuidar nuestros bosques, la importancia de no excedernos en el consumo de recursos, como que Plutón en Capricornio trae como esos límites que van poniendo como a prueba y desafiando la manera en la que pensamos y la manera en la que nos relacionamos con la vida. Y por último, aunque luego voy a dedicar un episodio muy especial a esto, viene Plutón en Acuario. Entonces todos estamos así como, ok, si Plutón marca realmente los procesos transgeneracionales, transpersonales, que puede traer cuando el planeta de la transformación entra en el signo del cambio, en el signo de la sabiduría de los dioses, en el signo de lo colectivo. Pues Plutón en Acuario es un ciclo amplio. Desde la perspectiva astrológica, Plutón no tiene como unos ciclos regulares, entonces a veces puede durar más años o menos años de acuerdo a el momento en el que entre en el signo. En este caso, pues los astrólogos hemos determinado que desde los sistemas donde vamos mirando los aspectos astrológicos a futuro, Plutón en Acuario entra en 2023 y va a estar ahí. Se regresa un poquito a Capricornio y vuelve ya directo y va a estar por muchos años hasta el año 2040. Entonces, Plutón en Acuario, ¿qué nos está diciendo? Nos dice, va a venir una generación de niños, pero también una generación para la humanidad donde vamos a necesitar conectar con lo intangible. ¿Qué es lo intangible? El conocimiento, la información, la tecnología, la era de la atención, la era de el conocimiento mezclado con la hiperdigitalización de muchas de las cosas que hacemos hoy. Entonces es un tiempo donde te vas a dar cuenta, y bueno, todos lo vamos a vivir porque los procesos de Plutón siempre se sienten en colectivo. Vamos a tener grandes transformaciones en la manera en la que nos relacionamos con los recursos. ¿Por qué? Porque Plutón en Acuario le va a dar mucha más atención a lo intangible. Entonces, es posible que muchas de las personas que han estado como parando o poniendo sus recursos en cosas que son más finitas, se den cuenta que necesitan invertir en valores más intangibles. El conocimiento, el arte, la producción creativa, las ideas, la ciencia. Y esto también es posible que marque un nuevo panorama para los países que lideran o que se vuelven como los referentes para la humanidad. Varios astrólogos y pensadores de esta época, pues dicen que es muy posible que sea el tiempo en el que Asia toma como la delantera y que sea los países asiáticos, la cultura asiática que tiene que ver mucho con el minimalismo, el desapego, la tecnología, el poder que tienen las grandes masas cuando muchos millones de personas están conectados a algo, cuando se hace algo en colectivo, cuando se piensa en que la red es mucho más importante que la individualidad, pues son países que nos van a enseñar mucho con sus culturas ancestrales y que posiblemente sean los nuevos líderes ahora que entre el planeta de la transformación a el signo donde eso toma relevancia. Para nosotros influye en nuestras relaciones sociales, en la manera en la que conectamos y nos desconectamos de las plataformas digitales. Puede venir como un deseo de no estar tanto tiempo en muchas cosas, sino como esta necesidad de pertenecer a cosas más específicas, a grupos de conocimiento. Los libros, el conocimiento y de hecho también la educación va a tener una gran transformación en estos años porque nos vamos a dar cuenta que hay muchísimos datos, que hay muchas cosas que están por ahí como que ya nos parece un poco abrumador porque no sabemos qué es verdad y qué no. Y en los tiempos de Acuario, pues se filtra el conocimiento para que sea como más conocimiento de nicho.
Entonces vas a descubrir que es una generación y un tiempo para todos donde vamos a estar como buscando justamente comunidades de conocimiento, grupos de personas que saben de algo y con los cuales nos podemos conectar, con los cuales podemos aprender y crecer en estos nuevos tiempos. También, y como ya esta es una parte más predictiva, porque no estamos todavía viviendo la experiencia de Plutón en Acuario, entonces no tenemos como muchas referencias, lo que nos dice eso es que las transformaciones sociales van a estar llevadas a un plano de un mundo donde la utopía es nuestro referente. Entonces pueden ser cosas tan tecnológicas como la verdadera era de la inteligencia artificial o la realidad virtual como el nuevo referente de realidad. Entonces, mi invitación ante esto es como no tener tanto miedo, no tener como desapegarnos un poquito de que la astrología todo el tiempo nos esté diciendo como hay que tener temor, porque Plutón muchas veces eso ha significado para la sociedad, como entrar con temor al cambio. Y mi invitación con este episodio es que sepas que todos tenemos un Plutón en un signo, que tu generación ha tenido que vivir procesos importantes y que esa generación tiene como algo muy grande que aportar a las otras generaciones, que todos tenemos una herida colectiva que queremos sanar, que todos venimos con un propósito a través de Plutón para transmutar y transformar el dolor en amor y que pues los tiempos que vienen van a requerir de mucha confianza, flexibilidad, empatía y sobre todo de crear comunidades y sociedades donde la interacción y el flujo de información y de conocimiento nos lleve a expandirnos y sentirnos como que, wow, qué lindo que podamos tener como esta amplitud de conciencias, como este conocimiento colectivo que nos va a traer Plutón en Acuario nos puede hacer estar más hiperconectados y al mismo tiempo como que podamos encontrar en la diferencia puntos en común para que nuestras familias y nuestras comunidades y las redes de amigos que al final se vuelven como estas familias también a las que pertenecemos, se fortalezcan con eso. Piensa mucho y es la pregunta en la que te quiero dejar en este episodio, es cómo lo que tú sabes lo puedes poner al servicio de la humanidad. Como cuáles son esos conocimientos que necesitas fortalecer o cuál es ese conocimiento que necesitas ampliar para que Plutón en Acuario sea como una plataforma en la que tú puedes compartir, en la que puedes aportar, donde no te toma de imprevisto que vienen estos cambios. Y pues por eso hago este episodio, porque este 2023 Plutón cambia de signo y eso para todos significa cambios importantes para la humanidad. Espero que puedas tomar esta información, preguntarle a tus familiares en qué año nacieron, averiguar un poquito de cuál es el Plutón de la familia, de cuál es el Plutón de tus amigos, de tu pareja, y así también comprender qué es lo que le está doliendo al otro, cuál es esa herida generacional que esa persona comparte con los que son cercanos a su edad, pero que de pronto, si tenemos una diferencia mayor a unos años, pues dejamos de ser empáticos con el dolor de las otras generaciones. Creo que ese es mi mensaje más importante, generemos empatía, porque a pesar de que siempre estamos diciendo como, ay, es que esa generación son muy flojos, ay, es que esa generación es que siempre son muy rebeldes, como que no entendemos cuál es la conciencia detrás de eso que ellos están profundamente padeciendo o que estamos profundamente sintiendo y experimentando, porque pues cada generación trae su propia herida y también su propio sistema de creencias y de sanación para dejar medicina a las generaciones futuras. Te deseo un día muy bello o una tarde o una noche. Recuerda que estamos en Telegram como AstroTribu by Cami Planet. Estoy muy feliz, ahí les estoy enviando audios, contenido adicional, algunas frases, de repente como cosas que son mucho más de cada semana, los aspectos astrológicos más relevantes de que ocurren como semana a semana, porque este podcast tiene como el propósito de que lo puedas escuchar en 5 años y vuelvas y encuentres información. Y pues en Telegram estamos haciendo eso.
Y pues bueno, eso te quería contar. Espero que nos veamos por YouTube en unos en vivos que voy a estar haciendo por allá. Y que nos cuentes si te gustó este episodio, si este contenido sobre las generaciones y Plutón te sirvió para comprender más a las otras personas que viven y existen contigo en este plano. Que tengas un muy, 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 muy bonito día. Un abrazo.